y Pedro Palma, doctor en Economía, profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA. Bueno, debía haber presentado a Pedro, no Sí, por la edad, no por la edad, no, ojo, no, ¿no? no, Porque están los dos pero igual de jóvenes. Pero bueno, buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, buenos días. Les buenos días, agradezco Shirley. mucho. Bueno, a ver, vamos a comenzar por hacer quizás una radiografía, una percepción de qué está pasando en el mercado venezolano. Luego de la cancelación de la licencia Chevron, es decir, si ya digamos a este punto, desde ese momento hasta ahora, hay un impacto en la economía venezolana. Comenzamos con Pedro Palma. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Shirley. Un placer estar acá. Mira, sí, definitivamente ese anuncio de la suspensión de la licencia de Chevron y el anuncio también de que cualquier importador de petróleo venezolano en el mundo iba a ser sancionado o sería sancionado en los Estados Unidos con sus negocios en los Estados Unidos, ha tenido sin duda alguna un impacto importante en Venezuela. Primero porque las expectativas se han deteriorado, bueno, porque la gente espera el 27 de mayo, el 27 de este mes se va a ir Chevron, no se va a ir, no, ojalá que posterguen la licencia de Chevron, pero hay esa expectativa y luego esa amenaza de que cualquier importador de petróleo venezolano en el mundo sería sancionado en sus actividades en los Estados Unidos, es algo que nos está afectando. De hecho, los reportes de exportaciones de petróleo de los últimos meses son un poco contradictorios, pero gente seria como Reuters, por ejemplo, anuncia de que en el mes de marzo las exportaciones de petróleo cayeron más de un 11% y en el mes de abril cayeron en 20%, casi 20%. Sin embargo, hay otros que dicen en la primera semana de abril aumentaron las exportaciones. Es difícil, pero definitivamente ha habido un bajón de las exportaciones de petróleo y eso significa una reducción de los ingresos de divisas al país. Significa que las posibilidades o las expectativas de cómo se va a mover el mercado cambiario son muy negativas y eso se ha reflejado también en un incremento del tipo de cambio muy acentuado. De hecho, en tan solo 2 meses, entre mediados de marzo y mediados de mayo, el precio del dólar se ha aumentado o ha aumentado en 27%, casi un poco más de 27%. Eso significa una devaluación importante. Pues, perdón, rectifico. El diferencial entre el tipo de cambio oficial y el libre es ese 27%, pero el tipo de cambio en el mercado oficial, el tipo de cambio reportado por el Banco Central ha aumentado 40%. Y el tipo de cambio en el mercado libre ha aumentado 49% en 2 meses. Eso es un aumento, un encarecimiento de la divisa muy importante que se ha reflejado sin duda alguna en la presión inflacionaria. La inflación ha aumentado tremendamente en Venezuela y los estimados inclusive últimos que tenemos para el mes de abril en Ecoanalítica es que la inflación del mes de mayo, de abril, pudo haber superado el 20%. Eso es una inflación mensual sumamente elevada y eso en buena medida responde a este encarecimiento de la divisa que a su vez se traduce en un encarecimiento de los productos que importamos. Entonces, bueno, el panorama no es nada favorable, el panorama es bastante complejo y negativo, comprometido, y por lo tanto, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. A ver, Luis, a pesar de esto, la economía puede crecer. ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, obviamente siempre hemos sido un país por su conexión o su, digamos, visión o su punto geopolítico occidental, ¿no? Entonces siempre la referencia es Chevron, Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasa con estas otras alianzas? Es decir, China, Turquía, otros actores que, bueno, que hoy en día son relevantes en la economía mundial. Sí, bueno, primero que nada, siempre es un honor estar con Pedro. Él trae trae su papelito, toda su cosa preparada. Y de verdad que menos mal que la gente no está viendo esto porque es una clase todo preparada. Muy, Sí. Oye, y yo tengo un vaso de agua. No, mira, a ver. Cifras de Banco Central, primer trimestre del año, apunta a un crecimiento de 9%. Con Industria ayer también habló de un crecimiento en el primer trimestre importante.
está un poco, no está en la línea de algunas consultoras privadas que dicen que tuvimos una caída en el primer trimestre. Ahora bien, 27 de mayo es como la fecha, es como una fecha, un deadline, ¿no? Venezuela con licencias es una Venezuela muy distinta a una Venezuela sin licencia, como la Venezuela con sanciones a sin sanciones. Sin la licencia, bueno, todo lo que dijo Pedro, más inflación, más volatilidad cambiaria, menos recursos por parte del Estado para por lo menos llevar más gasto público, para hacer un conjunto de cosas. Y es sencillo, todos sabemos la importancia del petróleo en nuestra economía. Podemos crecer, mira, Venezuela va a tener que buscar los caminos para colocar ese petróleo, porque uno de los problemas aquí no es que solamente cae el precio del petróleo, o sea, cae la producción petrolera por este tema de la licencia, es que también va a caer el precio al cual tú vas a vender ese petróleo porque vas a tener que venderlo a descuento. El mundo hoy es un poco distinto al que teníamos hace 5 o 6 años, ya el gobierno si bien tiene un know-how, ahorita hay posibilidades de que Rusia salga del tema de las sanciones si llega a un acuerdo de paz con Ucrania, aunque esto es mediano plazo. El precio del petróleo está cayendo, muy distinto a lo que estaba pasando en años anteriores. Oye, yo diría que es un poco difícil ver a una economía venezolana creciendo con la revocatoria de las licencias. Por más que tengas a China, por más que tengas a Rusia, Turquía, un conjunto de aliados, Irán, ayudándote, va a ser difícil ver a una economía fluyendo, creciendo, haciendo cosas, aumentando la actividad económica cuando tu principal ingreso en divisas va a caer. Y la palabra para mí, hay dos palabras que son claves, que dijo Pedro, expectativas. Todos sabemos que después del 27 de mayo la economía no va a estar mejor. Y no es que estamos siendo, ni somos unos gurús, ni tampoco somos abogados, profetas del desastre. Es sencillo. Sanciones generan problemas en la economía porque para eso están. Y el segundo es incertidumbre. Si no es el 27, entonces bueno, corren la fecha para junio, eso igualito sigue generando incertidumbre. Y lo que le toca a las empresas en Venezuela ahora y bueno, han sido expertas en eso, tienen un PhD, es navegar esa incertidumbre. No la puedes acabar, está bien, pero tienes que tratar de buscar las maneras, las herramientas para navegarla. Tenemos, como bien dijo Pedro, una brecha cambiaria muy, muy grande, 25, 27, 28, 30%, que es uno de los principales problemas que tienen hoy las empresas en Venezuela. Pero bueno, hagamos historia. Todos los que están aquí no se acuerdan porque eran muy chiquitos, pero nosotros hemos tenido brechas de más de 100%. Esta no es la primera crisis que tenemos en Venezuela, ni es la última. Entonces, mira, lo que le toca a las empresas es surfear la inflación de abril, una inflación peligrosa porque es muy alta y nos hace recordar episodios anteriores donde tuvimos inflación alta y llegamos a episodios de inflaciones más altas. Entonces, lo que toca es, bueno, yo digo, desempolvar los libros o los cuadernos o las anotaciones que se hicieron estas empresas en años anteriores de cómo surfear esta crisis. Pero bueno, es lo que toca. Hay que dar el paso adelante y entender que la brecha está para quedarse, porque es muy difícil que la brecha se vaya a cerrar con todo lo que está pasando, que la inflación vaya a bajar con todo lo que está pasando, pero bueno, es un escenario que hay que enfrentar, que hay que navegar y hay que seguir adelante. A ver, hablaba Luis de las alternativas. Hoy ¿cuál es el principal problema de la economía venezolana? Es decir, con todos estos factores de lo que estamos hablando, ¿es la brecha cambiaria? ¿Es el tema de la suspensión de la cancelación o suspensión de la licencia Chevron? ¿Por dónde comenzar? Es decir, porque yo siempre cuando tengo a Luis aquí, la gente a veces no percibe o no entiende cuál es el impacto de, por ejemplo, la suspensión de la licencia Chevron. Estamos hablando de las personas que están en la calle. No lo entienden. A mí me parece... Sí, digamos, interesante que la gente entienda cómo eso tiene repercusión en su bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el principal problema ahora, ¿no? Y de qué manera podría ser la mejor forma de poder crecer y de poder solventar esta situación que está atada también, hablo desde lo económico, ¿no? Bueno, mira, yo creo que el principal problema que está planteado en este momento en Venezuela es el inflacionario. La inflación está aumentando de una forma considerable. Contrario a lo que sucedía hasta el mes de septiembre del año pasado. Hasta el mes de septiembre del año pasado, el Banco Central o el sector público siguió una política de anclaje del tipo de cambio, de evitar que el precio del dólar aumentara.
y lo logró bastante bien a través de intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario. Bueno, estuvimos, creo que meses o hasta un año de estabilidad. Sí, Con el algunos tipo de picos. cambio estuvo oscilando en torno a 36, 37 bolívares por dólar, 38 bolívares por dólar. Eso cambió a partir del mes de octubre. Ya en el mes de octubre la inflación subió a 4% y desde ahí en adelante escalamos niveles inflacionarios sustancialmente mayores. Simplemente porque el Banco Central no se conocía, se sabía que ese anclaje del tipo de cambio era insostenible. Y era insostenible porque el Banco Central no tiene dólares suficientes, el flujo de ingreso de divisas era también limitado. El triunfo de Trump en la elección llevaba a la expectativa de que iba a haber sanciones y eso se ha materializado. Una de las cosas importantes que tiene que ver la gente es que hay una obligación del Banco Central de que cualquier precio que se establezca en dólares de cualquier producto en Venezuela, al convertirse en bolívares, porque la gente prefiere pagarlo en bolívares, tiene que ser convertido al tipo de cambio reportado por el Banco Central, que es también lo que se conoce como el tipo de cambio oficial. Sin embargo, a pesar de que ese tipo de cambio ha aumentado, como ya dije, en un 40%, el precio del dólar reportado por el Banco Central ha aumentado en un 40%. El aumento del tipo de cambio libre es aún más intenso y se está distanciando. La brecha entre los dos tipos de cambio se está ampliando. Y eso tiene un efecto inflacionario muy importante, porque los precios tienden a establecerse basados en los costos esperados de reposición. Eso no significa otra cosa. Suponte que un productor importó en el mes de julio del año pasado una materia prima a 36 bolívares por dólar y hoy está utilizando esa materia prima. Él no puede establecer el costo del producto que está produciendo hoy a ese costo de 36 bolívares en que él incurrió, porque él sabe que cuando él tenga que reponer esa materia prima, lo va a tener que pagar a un precio sustancialmente mayor. Entonces tiene que aumentar el precio hoy para mañana contar con los bolívares suficientes con que comprar el dólar que necesita para seguir importando y reponer esa materia prima que está utilizando, pero a un precio sustancialmente mayor. Y ese precio en el mercado libre es el que todo el mundo tiende a utilizar como referencia del precio del dólar, porque ese es el dólar al que todo el mundo tiene acceso. Y por lo tanto es ese tipo de cambio libre el que se toma en consideración para el establecimiento de los precios. Y por lo tanto, bueno, al aumentar en forma tan intensa el precio de la divisa y la expectativa es de que continúe aumentando el precio de la divisa en ese mercado libre en una forma muy intensa, pues eso genera una presión inflacionaria sumamente alta y eso explica en buena medida por qué estamos viendo las inflaciones que estamos viendo, la inflación creciente que estamos viendo. Ahora, interesante el tema de, bueno, hoy en día, en un momento, pues, los pagos en dólares superaban a los bolívares. Hoy parece que esto ha cambiado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, entender un poco cómo está hoy el dólar, cómo en la transacción diaria, ¿no? Es decir, en cómo está posicionado y, bueno, en qué medida, porque cuando uno, bueno, incluso el euro también empieza a tomar como un valor de referencia, ¿no? Entonces, la persona cuando llega tiene incertidumbre de qué manera, o sea, al final, ¿por qué vas a pagar tú ese producto y a qué precio? ¿No? Entonces, sí, un problema genera molestia y también es una estrategia de muchos comercios que no lo están manejando bien y que les generan mayores problemas en un momento en el cual el consumo te está cayendo y deberías tratar de generar la mejor atención al cliente. La caída en los pagos en dólares es sencilla, la gente prefiere salir de los bolívares ya, por todo lo que explicó Pedro. Prefiero tener dólares que tener bolívares. Y todos los bolívares que me lleguen, trato de salir de una vez. Cuando tuvimos esa estabilidad, era prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, como es más fácil, un dólar, una cosa, podías pagar en dólares sin problema. Ahorita, tener dólares implica que tienes un activo que al menos se mantiene en el tiempo. Tener bolívares es un activo que pierde valor en el tiempo. Entonces, se volteó la tortilla totalmente. Y lo otro del euro es sencillo. Pongo mis precios en euros,
porque el euro tiene 10, 12% de prima con respecto al dólar, y con eso me estoy resguardando de lo que es la brecha cambiaria. Un tema adicional a lo Sí, que pero estaba... estableces el precio en dólares y cobras en euros. Ahí hay Eso es generarle más problemas a claro, los por venezolanos, supuesto. generarle más... yo voy a un comercio y veo eso y me voy. Claro. Porque esa persona no está pensando, yo entiendo que estamos en un momento de crisis, un momento, pero tienes que, primero empatía, pero más allá de la empatía es entender, en este momento que el consumo está cayendo, que tienes que retener al cliente, que tienes que buscar que ese cliente vuelva a hacer una segunda compra contigo y que se quede y que hable bien de ti, tú le estás generando todos los problemas posibles para que no compre. Entonces, mira, está bien, como a mí nadie me obliga a comprarte ahí, yo voy a la competencia a comprar. Es así de sencillo. Y una cosa más, es verdad, el problema inflacionario es preocupante. La brecha es preocupante para las empresas, pero yo creo que la incertidumbre con respecto al tema de sanciones y lo del 27 de mayo, y eso también genera, y es una de las principales cosas que tiene la gente en la cabeza de cara a que, bueno, el futuro en muy corto plazo va a depender de eso. O sea, la política económica en Venezuela depende mucho de lo que pasa el 27 de mayo. Ahora, mucho se ha dicho, creo que es un tema interesante. Bueno, esto responde a una decisión política más que económica, ¿no? Ahora, entiendo que dentro de Chevron, bueno, hay consideraciones importantes que no están de acuerdo con esa, digamos, esa decisión, Claro, digamos, política. claro. Es decir, realmente Venezuela sigue siendo un actor importante para Chevron. Sin duda alguna, sin duda alguna, entre otras razones porque el gobierno tiene una deuda Exacto. con Chevron sumamente alta y de hecho, las exportaciones de crudos a Estados Unidos que produce Chevron en Venezuela y que lo envía a los Estados Unidos, parte de el cobro de esa de exportación la retiene Chevron para cobrar la deuda, la creencia que él tiene contra PDVSA, que había aumentado en una forma muy importante. Al obligar a Chevron a salir de Venezuela, todavía PDVSA no le ha pagado la totalidad de esa deuda a Chevron y obviamente PDVSA va a dejar de pagar esa deuda y eso es algo que afectará sin duda alguna a Chevron. También existen unas series de refinerías en los Estados Unidos que eso es lo que llaman refinerías de conversión profunda, que son refinerías adaptadas al tipo de crudo pesado que produce Venezuela y por lo tanto las exportaciones que está haciendo Chevron a los Estados Unidos, particularmente las que vienen del campo Boscán o Petro Boscán, son precisamente para alimentar ese tipo de refinerías y todo eso pararía. O sea, para Chevron sin duda alguna es, bueno, no el Sí. colapso de Chevron, ni mucho menos, porque Son Pero es una ingresos. pérdida importante. pero sin duda alguna Menos una ingresos. reducción de ingresos, una Claro. reducción en sus niveles de actividades internacionales y es algo que lo va a afectar sin duda alguna. En algún momento sé que hay distancia entre los economistas con el tema de dolarizar o no, pero bueno, definitivamente ahorita pareciera que el sistema o la transacción cotidiana es el tema de los bolívares, ¿no? Bueno, ¿en qué punto queda ahorita el dólar, ¿no? Es decir, ¿sigue siendo un valor referencial o el bolívar, bueno, ha tomado mayor preponderancia dentro del mercado, Luis? Mira, el dólar sigue siendo la moneda, la moneda importante desde el punto de vista de valor, de fijar precios. No vayamos a pensar que ahora la gente no quiere tener dólares, cuidado, ni que haya una desdolarización. O sea, a ver, las empresas están tratando de pasar sus pasivos a bolívares, de pagar sueldos en bolívares, porque no tienes acceso a dólares. Es así de sencillo. Entonces, por ahí hay un movimiento. El otro movimiento es, los medios de pago ahora abundan en bolívares, no en dólares. Es sencillo, quiero salir de los bolívares. Pero tercero, el dólar sigue siendo moneda para fijar los valores en Venezuela. Es sencillo. La moneda interna pierde valor muy rápido en el tiempo. Fijo los valores en dólares. Y aquí hay consenso entre los economistas de que la dolarización es un muy mal camino para Venezuela. El tema es que nos llegó de manera caótica, desorganizada y prácticamente cuando estás en hiperinflación, esas cosas llegan. Pero ir a un proceso de dolarización que creo que está descartado en Venezuela, pero no creo ni que esté planteado ahorita en Venezuela. Tal vez en un futuro, si las cosas siguen empeorando, podría plantearse, pero yo no veo al gobierno pensando hoy en una dolarización. Perdería hasta herramientas para financiar déficits fiscales, sueldos, etcétera. Lo otro, y ya me queda
No, ya me tengo que ir, ¿no? Sí, Quería hablar del financiamiento, pero bueno, será, y el crédito, eso será el próximo programa, ¿les parece? Les agradezco mucho, profesor Pedro Palma, doctor en Economía, profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA, y Luis Oliveros, profesor economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma onda. Déjate sorprender y conoce los 1.000.000 sonidos del entretenimiento. Onda, la superestación.